Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, público en general. Me presento, soy la alumna Janet Fabiola Rotinco Manayay del grado quinto B de secundaria. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la obra Cien años de soledad del queridísimo y conocido mundialmente escritor Gabriel José García Márquez. Así que comencemos. Biografía de Gabriel José García Márquez. Hijo de don Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, en Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana, según el autor que lo contó en sus memorias. Fue el mayor de dos hermanos y medio hermanos. El 13 de septiembre de 1940 inicia su vida educativa. Cursó los primeros grados de secundaria en el Colegio Jesuita San José. El 23 de febrero de 1947 da inicio a su vida universitaria. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura. Aquí tenemos imágenes que podemos observar de Gabriel José García Márquez, de pequeño, de bebé, cuando tenía 9 años y cuando ya era joven y ya está en la etapa universitaria. El 15 de diciembre de 1946 se gradúa del bachillerato, conquistó el primer puesto del curso, siendo ahí mismo donde tiene su firma, que está como José García. El 13 de septiembre de 1947, Gabo, también conocido por sus amigos y familiares, y que era llamado así, publica su primer cuento, La tercera resignación, en la edición del diario El Espectador, donde él trabajaba. El 8 de mayo de 1948 comenzó su carrera como periodista mientras estudiaba Derecho en la universidad. García Márquez contrajo matrimonio en marzo de 1958 con Mercedes Barcha Prado. García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Fue presidente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y muere de neumonía el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, en México. Y él tuvo dos hijos, llamados Rodrigo y Gonzalo. El legado de Gabriel José García Márquez, que su nombre original era Gabriel José de la Concordia García Márquez. Logros y legados. Logró describir a Colombia desde su realismo mágico, llevando la cultura colombiana y popular a un lenguaje universal. El realismo mágico fue Esperen, casi me olvido de esto. Esperen. Fue un movimiento, ahora que me acuerdo, fue un movimiento que se dio en el siglo XX y que combina la realidad con la ficción. Ok, continuemos. Cien años de soledad en 1967 se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. Gabriel García Márquez logró con la publicación de Cien años de soledad la consolidación de la novela latinoamericana más allá de la región y dio a conocer la realidad que se vivía en América Latina, reivindicando cada uno de sus pueblos, tradiciones y costumbres. Cien años de soledad, crónica de una muerte anunciada, el coronel no tiene quien lo escriba, relato de un náufrago, el amor en los tiempos del cólera, fueron sus obras más notables. La obra Cien años de soledad fue escrita entre 1965 y 1966. Dejó joyas para la historia y siempre su legado será recordado por todas las generaciones. Análisis de Cien años de soledad.
Autor: Gabriel García Márquez. Nacionalidad: Colombia. Género literario: narrativa. Especie literaria: novela. Movimiento literario: realismo mágico. Análisis externo de la obra. Contexto histórico. Los sucesos de la obra corresponden a la época republicana de Colombia, comprendida entre el último tercio del siglo XIX. Trascendencia de la obra. Es una obra original y que tuvo una trascendencia en la literatura universal, considerada del boom latinoamericano y del realismo mágico. Análisis interno de la obra. Personajes principales. Tenemos a José Arcadio Buendía, es el patriarca de la estirpe y fundador principal de Macondo. Úrsula Iguarán, la madre y el eje de la familia Buendía, incrédula, etérea y fantasmal. Amanda Buendía, la única hija de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán. Su interés por Pietro Crespi la lleva a convertirse en enemiga de su hermana adoptiva. Rebeca Montiel es la hija adoptiva de Úrsula y José Arcadio. Llega a Macondo, presidente de Manuare, y trae consigo la peste del insomnio. Se convierte en la esposa de José Arcadio. Personajes... Continuamos. José Arcadio es el primer hijo de la familia Buendía. Se desarrolla a temprana edad. Su madre Úrsula cree ver en el reflejo del niño con cola de cerdo. Luego es llevado donde una divina para verificar y esta a su vez se vuelve su amante. Aureliano es el segundo hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. El coronel Aureliano Buendía es el primero de los nacidos en Macondo. Nos permite comprender el tema de la soledad. Melquiades, que es un personaje muy importante, lleva a Macondo los grandes adelantos científicos como el imán, la brújula, el sextante y la daguerrotipia. Conocedor de la alquimia, ayuda a José Arcadio Buendía a desconstruir su laboratorio. Su personaje clave dentro de la novela porque escribe la historia de la familia Buendía antes de que ésta sea vivida por los protagonistas. Aquí lo llamaríamos como el profeta. Y también aquí nos damos cuenta que la obra también también se basa en la Biblia, en las profecías de la Biblia. Personajes secundarios: Pilar Ternera, Arcadio. Renata Remedio, Aureliano II, José Arcadio II, Maranta Úrsula, Remedios la Bella, Fernanda Carpio, Petra Cortés, Aureliano Babilonia, Prudencia Aguilar, Apolinar Mascote, Aureliano Cola de Cerdo, Remedios Mascote, Pietro Crespi, que ya supimos de él, Gerineldo Marqués, Mauricio Babilonia, los 17 aurelianos que eran hijos de Aureliano y que murieron, Santa Sofía de la Piedad. Aquí tenemos una imagen del árbol genealógico de los Buendía, donde aquí está más claro. Por ejemplo, aquí dice Nicanor Biloa, Rebeca Montiel, José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, ¿no? Y bibliografía de la obra: libro 100 años de soledad, autor Gabriel García Márquez, edición más de 100 ediciones, fue publicada en 1967, editorial Sudamericana de Buenos Aires, donde ahí se publicó, año 1967, número de páginas 471 en total, volumen 1, estructura no lineal, ya que se fusiona la fantasía con la realidad. Aquí tenemos la sinopsis, que entre la boda de José Arcadio Buendía con Amelia Guarán hasta la maldición de Aureliano Babilonia transcurre todo un ciclo. 100 años de soledad para una estirpe única, fantástica, capaz de fundar una ciudad tan especial como Macondo. Que Macondo en la vida real sí existe y está en Colombia. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos unos homenajes. Por ejemplo, tenemos de la chilena Luisa Rivera, la chilena que ilustró la edición 50 del aniversario de 100 años de soledad. Ahora sí les voy a contar sobre 100 años de soledad. Pero antes quiero dividirlo en 4 etapas. Así, solo las partes más importantes. Así que comencemos. Primera etapa: fundación y primeros años de Macondo. Desde que Úrsula Iguarán se casó con su primo José Arcadio Buendía, teme engendrar un niño con cola de cerdo, como consecuencia del parentesco. Por ello se niega temporalmente a consumar el matrimonio. Esto causa que Prudencia Aguilar se burle de José Arcadio Buendía, quien ofendido lo mata en duelo para salvar su honor. Desde entonces el fantasma de Aguilar lo persigue y José Arcadio decide irse del pueblo. Inspirado por un sueño durante su travesía en la selva, José Arcadio Buendía decide quedarse en ese punto del camino y fundar Macondo, pueblo que crece poco a poco, y que en sus inicios era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
El pueblo recibe con frecuencia las visitas de los gitanos, liderado por Melquiades. Trae siempre artefactos y objetos que obsesionan a José Arcadio Buendía. Él siempre venía cada año en el mes de marzo, por si acaso. Por entonces el joven matrimonio ya ha concebido a 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Además adoptan a Rebeca, la hija de unos parientes. El incesto es una preocupación constante en Úrsula, quien con los años observa cómo Rebeca y su hijo José Arcadio se enamoran y se casan. A Macondo llega la peste del insomnio, la cual trae consigo la del olvido. Un brebaje de Melquiades pone fin a la peste. El éxito es tal que el gitano se queda a vivir en Macondo, tiempo en el cual escribe unos pergaminos que solo serán descifrados muchos años después. El patriarca José Arcadio Buendía vuelve a encontrarse con el fantasma de Aguilar y enloquece. La familia entonces lo amarra a un árbol del patio trasero, donde morirá de un infarto. Segunda etapa, la guerra civil y el coronel Aureliano Buendía. Al estallar la guerra civil, Aureliano Buendía lucha contra los conservadores, comandando un grupo de soldados de Macondo. Nombra a su sobrino Arcadio como jefe civil y militar del pueblo. Arcadio había sido el fruto de una relación de amantes entre José Arcadio, hijo, y Pilar Ternera, regente de un prostíbulo. Fue criado en casa de sus abuelos a condición de que se le ocultara su origen. Creció pensando ser hijo del gran patriarca. Cuando es nombrado jefe de Macondo, Arcadio se vuelve un dictador y tiraniza el pueblo. Muere fusilado por los conservadores. Durante su actividad como líder de los liberales, el coronel Aureliano Buendía enfrenta un total de 32 batallas, de las cuales sale siempre perdedor. Cansado, pronto el coronel comprende que la lucha armada no tiene sentido. Con el tiempo Aureliano firma un tratado de paz, tras el cual intenta suicidarse. Regresa a Macondo, donde pasará el resto de su vida haciendo y rehaciendo pescaditos de oro. Tercera etapa, la fiebre bananera. La fiebre bananera sí sucedió en la realidad. Aureliano concibe 17 hijos de madres diferentes, uno de ellos llamado Aureliano Triste. Promueve el tren a Macondo, lo que activa el comercio y permite la llegada de inventos como el telégrafo y el cine. Esto atrae a la inversión de un grupo extranjero en una plantación de bananos. La plantación genera la ilusión de prosperidad del pueblo, pero una huelga de trabajadores hará que todo esto acabe en una auténtica masacre, que también sucedió en la vida real. Los inversionistas, luego de haber explotado el pueblo, se retiran con su dinero y Macondo vuelve a la pobreza. A partir de ese momento, el pueblo sufre lluvias constantes por casi 5 años. Úrsula, la matriarca centenaria que ha cuidado de toda la familia, espera el fin de las lluvias para morir y descansar en paz. Durante los últimos tiempos de Úrsula nace Aureliano Babilonia, el último descendiente de los Buendía. Aureliano es hijo natural de Meme, que era así llamada desde pequeña, y Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico que siempre es perseguido por un enjambre de mariposas amarillas. La religiosa y tiránica madre de Meme, Fernanda del Carpio, se opone a la relación, saca a Mauricio del camino, manda a Meme a un convento, le quita al niño y lo cría haciéndole creer que ha sido encontrado en una canastilla. Cuarta etapa, el fin de Macondo. Pasan los años y poco a poco el pueblo se va vaciando. Aureliano Babilonia, que se caracterizaba por ser sabio, pasa la vida descifrando los pergaminos que había escrito Melquiades. Entre tanto regresa de Europa a su tía Amaranta Úrsula, casada con Gastón. Sin saber de su parentesco, ambos se enamoran. Gastón se va, pero ella queda embarazada. Durante el parto en el que ella muere, da a luz a un niño con cola de cerdo. Aureliano intenta buscar ayuda, pero al no encontrar más que a un cantinero, se emborracha y se queda dormido. Cuando despierta y regresa, el niño ha sido devorado por las hormigas. Finalmente Aureliano logrará descifrar los pergaminos de Melquiades, donde dice: ¿por qué las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra? Entonces todo Macondo será arrasado y sepultado por un huracán. Y así termina toda la historia de 100 años de soledad. Ahora sí vamos con el mensaje. El mensaje es que el autor en su obra refleja no solo la historia de Macondo, que es una aldea ficticia, sino que también nos cuenta
sobre las independencias de los países latinoamericanos, como también su política, y nos hace un llamado a la paz y a la justicia. Por ejemplo, podemos ver que en la parte donde se hace la expedición de Macondo, se ve que hace referencia a la expedición que hizo Cristóbal Colón cuando descubrió América. También toca temas de problemas familiares, ya que se ve que la familia Buendía nunca era una familia perfecta, sino también era una familia normal con tantos problemas que a través de sus 7 generaciones vivió la soledad. En diferentes circunstancias, claro, pero se sentía solos aparte. En fin, esta obra pues se larga, sí, es muy larga, pero es cuestión de que uno mismo se lo proponga leer. Y si se le da, no sé, mucha pereza o porque es muy larga, ¿no? Es muy extensa, como siente que va a darle, o sea, le va a demorar mucho tiempo y prefiere, en vez de leerla, no sé, buscar otra opción, podía leer el audiolibro que está en YouTube y está en el canal del mismo autor, que es Gabriel José García Márquez, o ver una película, ya que en sí nos ayuda a entender más rápido la obra. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora, y las personas que me están escuchando.